¿Qué tal, mis estimados y mis estimadas? Sean todos ustedes bienvenidos a Historia de México 2. El día de hoy vamos a comenzar con la primera clase de este curso, la cual está titulada así en general La formación de México como Estado-Nación. Esta es la primera unidad de este semestre y específicamente la clase de hoy que vamos a abordar, pues está titulada a su vez Las ideologías al inicio de la vida independiente. Es obvio que el movimiento de independencia, pues ya nosotros ya a estas alturas ya ubicamos a los grandes actores o líderes del movimiento independentista en México, como Miguel Hidalgo, Morelos, y luego viene Iturbide, etcétera. Pues obviamente estas personas no se levantaron en armas nada más porque no tenían nada que hacer o porque fueran un montón de personas ociosas, ¿verdad? Como aprendimos en Historia de México 1, no es que simplemente un día se levantó Miguel Hidalgo y dijo, ay, pues quiero andar de revoltoso y ya. No, como dice este meme, no es nada más porque sucedió y sí. O sea, en realidad hay varios factores que influyeron o que fueron como enzimas catalizadoras de este gran movimiento que dio como resultado la independencia de México, ¿no? Y que vamos a ver que no solamente México va a ser el único país en nuestro continente que se va a independizar, sino que esta historia, ¿no? La historia de la independencia de México, forma parte de un gran proceso, ¿no? Que se da en todo el continente americano. Es como una bola de nieve que se fue haciendo grande y que tuvo como resultado la independencia de varios países que antes eran colonias americanas, ¿no? Como la vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, de entrada podemos decir que en la independencia de lo que antes se conocía como la colonia, o mejor dicho, el virreinato de la Nueva España, pues influyeron factores que venían, o sea, acontecimientos que sucedieron del otro lado del Océano Atlántico, es decir, en Europa, ¿no? Vamos a ver ahí que ahí está la clave de muchas de las cosas que luego van a poder ayudarnos a entender por qué uno, se dio la independencia de México y dos, por qué una vez que ya se da la independencia de México, se hace un cochinero y un montón de conflictos internos, ¿no? Entre estas facciones conservadoras y liberales. Pero antes de entrar de lleno a ese asunto, vamos un poquito a retroceder en el tiempo. Recordemos que desde la Edad Media, en la Edad Media ya se empiezan a consolidar, pues ahora sí que estos reinos, ¿no? Pues ahora sí que esta idea de que hay reyes, ¿no? Que viven en sus castillos y que tienen súbditos. Recordemos que en la Edad Media el sistema económico preponderante es el sistema feudal. No sé si ustedes han jugado Age of Empires. Si no lo han hecho, les recomiendo mucho que jueguen ahí el Age of Empires el 2, el 3 o el 4, el más reciente, para que se den una idea. Porque ahí en esos juegos está muy bien representado lo que es la Edad Media, sobre todo en el 2, en el 4 también. Y esta idea, esta noción que antes se tenía de que los que debían gobernar eran reyes, ¿no? Eran reyes como, vamos a ver que en la Edad Media estos reyes no tenían tanto poder, es decir, va a ser ahora sí que a partir del siglo más o menos, inicios del siglo XVI, que los reyes van a tener más poder, ¿no? Y se van a conformar estos estados absolutistas, que no son otras cosas más que gobiernos monárquicos, ¿no? Un ejemplo perfecto de estos gobiernos absolutistas sería, por mencionar uno, el caso del rey Luis XIV de Francia, ¿no? Que gobernó en dicho país o en dicha región de 1638 a 1715, ¿no? Y que tiene una frase muy icónica y muy presunciosa porque él decía, ¿no? Así como todo alarde, decía, el Estado soy yo. O sea, en pocas palabras, el vato está diciendo que el que manda es él y que nadie vaya a cuestionarlo, nada de impugnarlo, nada de llevarlo a juicio, ni que elecciones democráticas. En esta época vamos a ver que ya los reyes a partir del siglo XVI, inicios del siglo XVI, es decir, más o menos desde 1500 por ahí, hasta 1800, 3 siglos más o menos en Europa, estos reyes que ya existían desde la Edad Media van a adquirir más poder, van a concentrar en sus manos el poder tanto político como económico, ¿no?
Entonces ahora sí que por ejemplo, el rey Luis de Francia, Luis XIV, pues sí tenía el ego súper inflado, ¿no? Porque nadie les podía decir nada, nadie podía decir nada en su contra, ¿no? Ahora sí que uno le diría como Shrek, ¿no? En esta escena. Ya bájale, no te pases de lanza. Y más o menos, ¿no? Ya saben, Shrek es vida, Shrek es cultura. Entonces así, por poner otro meme, ¿no? Y ponemos los objetos más pesados del universo, están el Sol, la Vía Láctea, los agujeros negros, y ahora sí que todavía más pesa el ego de Luis XIV. Obviamente es un meme, no es, pretende ser ese 100% certero científicamente hablando, es un meme y solo es para que lo disfruten. Ahora, recordemos otra cosa, desde la Edad Media, la sociedad, ya hablamos un poquito de cómo era el gobierno desde la Edad Media, ¿no? Pero también había que hablar un poquito de cómo se dividía la sociedad desde la Edad Media en Europa. Recordemos entonces que en la Edad Media existía algo llamado sociedad estamental. Esto quiere decir que en aquella época la sociedad estaba dividida en tres grupos o también conocidos como estamentos. Y había tres estamentos que eran la nobleza, el clero y el estado llano, o también conocido como el tercer estamento. Los dos primeros estamentos o grupos, que son la nobleza y el clero, pues eran obviamente los estamentos más privilegiados. Mientras que el último o tercer estamento o el estado llano, que estaba conformado sobre todo por los vasallos o súbditos del rey, los campesinos, y luego se van a incorporar en un grupito que son los artesanos y los comerciantes, que van a tener un papel muy, muy importante, pues ellos serán al principio los menos privilegiados, ¿no? Aquí lo vemos con otra imagen, imaginémoslo como una pirámide, donde obviamente en la cúspide está la nobleza y el rey, abajo está el clero, o en medio mejor dicho, y hasta abajo, como ya dijimos, el tercer estamento o tercer estado, ¿no? Pero ahí va a haber algo, un grupito que va a emerger con cada vez mayor fuerza, que al principio no era privilegiado, pero después va a ir conquistando cada vez más privilegios, y ese grupito va a ser nada más y nada menos que la burguesía, ¿no? La burguesía, y lo tenemos que para muchos, bueno, dependiendo de cuáles sean sus inclinaciones o ideologías políticas, pues muchos creen que la burguesía, perdón, es el origen del mal, porque es el origen del capitalismo, por así decirlo. Entonces, la burguesía, en pocas palabras, en este contexto histórico, no son más que los comerciantes o artesanos que van a empezar poco a poco a enriquecerse, ¿no? Que ellos sí, van a poder viajar de un lado a otro, porque recordemos que otra gran característica de la sociedad feudal medieval es que en aquella época los vasallos nacían, crecían y morían casi todos en su lugar de donde nacieron, o sea, en su lugar de origen, y no se permitía mucha movilidad, no había tantas migraciones, o sea, si tú nacías en un territorio que le pertenecía a un señor feudal, a alguien de la nobleza, tú le servías a él y ahí te debías de quedar, ¿no? En cambio, estos nuevos grupos que eran los burgueses, los primeros comerciantes y artesanos que surgieron, ellos van a empezar a moverse y a llevar sus mercancías y a enriquecerse poco a poco, ¿no? Obviamente vamos a ver que no fue fácil al principio, pero esos son los burgueses, ¿no? No se les olvide la palabra burguesía, que suena pues muy parecido a como se dice hamburguesa, ¿no? En inglés, hamburger. Entonces no se les olvide, la burguesía es la clave, y para muchos, diríamos que para los que son más de izquierda, políticamente hablando, pues son el origen del mal, ¿no? Aquí está el origen del mal. Eh, Ahora sí que algunos dirían, uy, si desde aquí los burgueses los hubieran destruido, ¿no? O no se hubieran desarrollado todavía más, pues ya se hubiera acabado con todo el mal que vemos el día de hoy, ¿no? Ojo, si es que presuponemos que el capitalismo es lo peor que le haya pasado a la humanidad. Aquí yo no les voy a forzar ninguna inclinación política personal. Solo digo que hay personas que aquí, los que son de izquierda, pues ven aquí el origen de todos los males. Debió terminar ese día, pero se le permitió al mal subsistir. Ahora sí, haciendo una referencia icónica al Señor de los Anillos, pues se le permitió al mal sobrevivir todavía mucho tiempo, ¿no? Dirían estas personas. No yo. Pero bueno, sigamos adelante.
Entonces, por extraño que parezca, al principio, es decir, cuando aparecieron o se consolidaron estos primeros estados absolutistas a partir de 1500, inicios del siglo XVI, se va a formar una extraña alianza entre las monarquías absolutistas y los primeros burgueses, es decir, los comerciantes y artesanos, porque ambos tenían intereses muy parecidos, ya que, como yo les decía, en la Edad Media los reyes ya existían, pero no tenían tanto poder, estaban bastante limitados, porque aunque en teoría los señores feudales, es decir, la nobleza, eran súbditos del rey, en la práctica a veces los señores feudales tenían más poder que el rey, o cuando menos a veces retaban el poder del reino. Recordemos también que en la Edad Media, por ejemplo, no existían ejércitos profesionales o ejércitos nacionales, ¿no? Por ejemplo, el rey de Francia no tenía un ejército para defender todo su territorio. Lo que hacía era acudía a los señores feudales y estos a su vez ponían en práctica la leva, es decir, reclutaban entre sus propios siervos, los armaban para que defendieran el territorio, ¿no? Pero no había un ejército nacional. Entonces, esto también era como una debilidad para el rey porque a veces esto podía suponer que el rey podía ser vulnerable ante las pretensiones de poder de otros señores feudales, ¿no? Entonces, eso por un lado. Y otra cosa es que en la Edad Media la economía pues estaba más fragmentada. El rey no podía meter tanta mano o recaudar directamente los impuestos, porque en cada feudo, aunque formaban parte de un mismo reino, en cada feudo, cada señor feudal dictaba sus propias reglas, ¿no? Es decir, había una moneda diferente en cada feudo, había sistemas tributarios y aduanales diferentes, leyes económicas distintas, y esto pues no, y además los ingresos iban directamente al señor feudal, ¿no? No directamente al rey. Entonces esto no le convenía mucho al rey y a la burguesía tampoco, porque la burguesía, que son quienes van a sentar el grupo o la clase social que va a sentar las bases para el capitalismo, que son la punta de lanza para el desarrollo capitalista, pues no les viene muy bien a ellos que si se quieren mover de un lado para otro en un reino de un señor feudal y vender sus mercancías, pues no les viene bien a ellos que en cada feudo haya leyes distintas, que haya monedas distintas, que haya pesos diferentes de intercambio. No les ayuda en nada a ellos. Entonces, en resumen, tanto para la burguesía como para la monarquía, el sistema feudal o los señores feudales eran un estorbo, una piedrita en el camino, una piedra en el zapato, y por lo tanto se va a generar esta alianza entre la burguesía y la monarquía para limitar cada vez más el poder de los señores feudales, ¿sí? Para que me entiendan un poquito más, el feudalismo es algo muy parecido a lo que vemos en series icónicas como Game of Thrones o Juego de Tronos. Si han visto la serie saben que la serie nos habla de un reino, ¿no? Ay, me acuerdo cómo se llamaba, Los Siete Reinos o algo así, o Westeros, ni me acuerdo, ya, ya hace mucho que no la veo. Pero bueno, en ese reino está dividido en casas, ¿no? Y estas casas, cada casa tiene su lema, su escudo y un señor feudal que defiende y representa esa casa, ¿no? Pero si han visto la serie, esto provoca problemas, porque aunque hay un rey al que supuestamente todos deben rendirle lealtad, luego estos mismos señores feudales de cada casa se rebelan en contra del rey, ¿verdad? Entonces más o menos así funcionaba en la Edad Media, pero esto ya está cambiando a partir del siglo XVI, porque ya los reyes están poniendo las pilas. Y también, pues vamos a ver, como yo les decía, que los reyes salieron con la burguesía, estos comerciantes que ya viajan de un lado a otro, que además la burguesía funda las primeras ciudades, ¿no? Que son diferentes a los feudos, son ciudades donde pues están los burgueses, empiezan a construir ciudades en Europa como Venecia, Florencia, etcétera, por ahí hablar en Italia y todo eso. Y pues ahora sí que estos comerciantes traspasan las fronteras, se mueven de un lugar a otro y pues obviamente se aliaron con los reyes porque les interesa poder transitar por territorios donde ya la economía o los sistemas económicos estén unificados.
Entonces vamos a ver que de hecho eso es lo que hicieron los reyes o los estados absolutistas desde 1500 hasta 1800 más o menos en Europa. Vamos a ver el origen de estos nuevos reinos europeos como Francia, Inglaterra, España, etcétera, que van a concentrar cada vez más poder político y económico y se van a legitimar o seguir legitimando utilizando ese discurso religioso, ¿no? Se promueve en aquella época la idea de que todo rey en Europa es rey por derecho divino. O sea, que así como en Pokémon, ¿no? Así como decía Ash, ¿no? Pikachu, yo te elijo, nada más que aquí en este caso los reyes decían, no, es que a mí me eligió Dios, ¿no? Es como en este meme, como que Dios es representado aquí por Ash y diciendo, a ver, Felipe II, o sea, en España, yo te elijo como rey de España, ¿no? Entonces, así se creían ellos, como si Dios mismo los escogiera de antemano para ser reyes, ¿no? ¿Y quién podía decir algo en contra de esa idea si en esa época la religión ahora sí que era la rectora de la vida cultural, la que regía el pensamiento de las personas, ¿no? De los usos y costumbres? Pues nadie, casi nadie se atrevió durante mucho tiempo, pues a decir algo en contra de esa idea. Además, en esta época de 1500 a 1800 en Europa, con esos estados absolutistas que cada vez, pues ahora sí que van a concentrar más poder, también estos gobiernos absolutistas van a promover el nacionalismo, ¿no? Esta idea de mi nación es la mejor, mi nación, con esta idea de las banderas, ¿no? Con símbolos que hacen que las personas se identifiquen en un territorio, ¿no? Y empiezan aquí está el origen de los estados-nación modernos, ¿no? Con sus nacionalismos, con este fomento de la identidad patriótica, ¿no? El sentirse, el fomentar en sus súbditos la idea de que tú eres parte de este reino, ¿no? Esta es tu bandera, este es tu símbolo, tu idioma, aquí se habla este idioma, aquí profesamos esta religión, ¿no? Y de ver al otro, al que está fuera de las fronteras como alguien, si no diferente, pero aún como el enemigo, ¿no? O con una cultura inferior en el peor de los casos, ¿no? Como sucede, por ejemplo, en uno de los animes más increíbles que existen como Ataque a los Titanes, ¿no? Si vieron el anime, pues saben más o menos qué show, ¿no? Que ahí aparece representada esta idea del nacionalismo, pues extremo, ¿no? Eh, eh, porque hay, digamos, ya entrar en detalle de si es bueno o no el patriotismo, bueno, ya es otro tema, pero bueno, ahí vemos en esta serie o anime, pues los excesos del nacionalismo, que van a tener mucha importancia también cuando lleguen ustedes a Historia Universal, cuando se vean los nacionalismos exacerbados que dieron lugar, pues ahora sí que a las guerras mundiales, pero ese ya no les quiero spoilear, ¿verdad? Volviendo al tema entonces, obviamente como parte del fortalecimiento, la concentración del poder en manos de estos reyes o monarquías absolutistas, pues estos personajes o reyes van a también a darse la tarea de crear por primera vez esos ejércitos nacionales y profesionales, ¿no? Ya no van a depender de la leva, de los ejércitos que eran reclutados por cada uno de sus señores feudales, sino que para hacer frente a los enemigos tanto externos de otras naciones o reinos como internos, pues van ahora sí a crear los primeros ejércitos profesionales pagados, ¿no? Y nacionales, ¿no? Por ejemplo, en España aparecen los temibles tercios españoles, por así decirlo. Pero bueno, obviamente esto trajo consecuencias, porque, pues sí, si aparecen estos gobiernos absolutistas con sus ejércitos, con la noción del nacionalismo, que ve al otro como el enemigo, pues será obvio que tarde, más temprano que tarde, pues se iban a enfrentar en combates, ¿no? Entonces lo que vemos en Europa pues son muchos enfrentamientos y muchas guerras en lo que va estos 3 siglos del siglo XVI hasta el siglo XVIII, ¿no? Entonces vemos muchos enfrentamientos, muchas guerras, por mencionar una nada más, la Guerra de los 7 Años, ¿no? Donde se están peleando España, Inglaterra, a cada rato se estaba peleando España, Inglaterra, Portugal, Francia,
Austria, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces siempre se están peleando y vamos a ver que esto terminó impactando negativamente a todas las colonias europeas que existían en América, como lo fue el caso de la Nueva España, ¿no? Porque cuando había pleito en Europa, pues ahora sí, ¿con quién se desquitaban los reyes? Pues obviamente con sus colonias en América, incrementando los impuestos o las rentas, y esto obviamente no les va a gustar para nada ni a los novohispanos, ni a los colonos de las 13 colonias, etcétera, los franceses por allá en Canadá, etcétera. Entonces, otra de las medidas que tomaron los estados absolutistas de esta época va a ser la unificación del sistema monetario. Por ejemplo, lo que hicieron, y fue muy sabio, muy estratégico, fue que dijeron, ya no va a haber varias monedas en mi reino, o sea, sino que yo voy a crear mis propias monedas, una sola moneda, un solo tipo de monedas para todo mi territorio. Se acabó eso de que cada señor feudal tenga su propia moneda, eso ya no. Aparecen, por ejemplo, en España estas monedas como, no sé si ustedes sabían, pero el primer dólar no fue el estadounidense, fue el dólar español, o también conocido como esta moneda del Real de 8, el Spanish Dollar. Aparecen estas monedas que pues eran válidas en todo el reino o en todo el imperio. También como otra manera de unificar la economía en sus territorios, los reyes absolutistas decretaron un mismo sistema de peso de intercambio, ¿no? O sea, están unificando la economía en pocas palabras. Pero obviamente esto los beneficia a los reyes por un momento, pero también esto va a ser contraproducente, porque la burguesía, es decir, los comerciantes, se van a beneficiar de estas nuevas estructuras y van a ir acumulando cada vez mayor capital, ¿no? Con ayuda de la corona, ahora sí como dice el meme de Spider-Man, ¿no? Mucha riqueza en la palma de su mano, van a ir acumulando y poco a poco se le va a ir viendo, ¿no? Van a sacar el colmillo, ¿no? Como dice este meme. Se está volviendo salvaje. La burguesía se va a ir volviendo salvaje, ¿no? Y va a querer cada vez más poder e incluso quitarle el poder a la nobleza y lo que va a terminar pasando es que la burguesía se va a terminar incluso rebelando en contra de la misma monarquía que al principio salió con ella, ¿no? Y otra cosa que fue clave es que la misma burguesía en Europa fue la que dio impulso a la llamada revolución industrial. No sé si ustedes se los dijeron, pero bueno, yo a todos mis grupos siempre les digo que a lo largo de la historia de la humanidad han existido unos momentos claves o revoluciones que lo cambiaron todo y por algo son revoluciones, ¿no? Y es que malamente a veces asociamos la idea de revolución solamente con enfrentamientos armados, pistolas, disparos, pero como yo siempre le digo a mis grupos, en realidad una revolución no siempre tiene que ser de carácter político, un acontecimiento militar, ¿verdad? O un cambio político nada más. Entonces, yo siempre les he dicho que en la historia universal existen unas cuantas revoluciones que lo cambiaron todo. Y las menciono de volada, que son, por ejemplo, la revolución agrícola. Ahora sí que es la primera, definitivamente, la revolución agrícola. También vamos a mencionar aquí más adelante la revolución francesa, pero por el momento hay que destacar esta, que es la revolución industrial. Y la revolución industrial es esa que ocurre gracias a los desarrollos científicos y tecnológicos que se van a desarrollar a fines del siglo XVIII y durante todo el siglo XIX. De hecho, la revolución industrial se divide en dos etapas. Aquí no lo vamos a ver con mucho detalle. Solamente mencionar que la revolución industrial son todos esos avances tecnológicos que ayudaron a acelerar la producción económica en todo el mundo. Porque la revolución industrial dio lugar a inventos como el ferrocarril, la desmotadora de algodón, la máquina el telar mecánico en pocas palabras. Y más adelante, pues ya en la segunda fase de la revolución industrial aparecen el telégrafo, el teléfono, la bombilla eléctrica, es decir, se aprovechan incluso nuevas formas o fuentes de energía. Primero la energía a vapor, después la electricidad. Entonces lo que vemos es que, en pocas palabras, la revolución industrial supuso la introducción de máquinas novedosas que aceleraron los procesos de producción y también el transporte de las mercancías o de las personas y la aparición de nuevos medios de comunicación. Entonces, en resumen, la revolución industrial lo cambió todo, ¿no? Porque en el sentido económico,
pues aceleró todavía la producción económica y la consolidación del sistema capitalista en el mundo. Entonces, bueno, la burguesía es la que impulsa esto y la que incluso va a ser dueña de los medios de producción, de las fábricas, de todas estas tecnologías que la van a beneficiar, porque obviamente si tienes todos esos inventos, por ejemplo, ahora ya es más fácil, por mencionar un ejemplo, si tienes la desmotadora de algodón, antes, si han visto el algodón, saben que es una planta que tiene semillas, y antes, por ejemplo, en Estados Unidos, los esclavos africanos tenían que separar, ¿no?, el algodón ahí de las semillitas a mano, y eso era tardado, pero con un invento como la desmotadora, esto se hacía mucho más rápido. Entonces así vemos cómo impacta la revolución industrial y cómo beneficia sobre todo a la clase burguesa en las diferentes naciones del mundo. Entonces, continuamos. La burguesía va a encabezar la revolución industrial de fines del siglo XVIII y como dice este meme, ¿no? Así que son actualizaciones, señores. Actualizaciones, señores, actualizaciones. Así ganaremos muchos fierros. Así merito, ¿no? Haciendo una referencia a la película de robots. Entonces, se les va a subir el ego, se les va a subir la fama, el poder a los burgueses. Y yo podría mencionar entonces, así de manera de meme, ¿no? En el top 3 de traiciones más dolorosas del anime, o de las películas o series, porque esto no es anime, ¿no? Pero por así decirlo. Primero está la traición de Anakin Skywalker a su maestro Obi-Wan Kenobi. Cómo duele, ¿verdad? Dos, si han visto Ataque a los Titanes nuevamente, esta traición de Ragnar y de Bertotto, no sé si se pronuncia así, duele todavía bastante, pero qué épica, imágenes que uno puede escuchar si es fan de Ataque a los Titanes, ¿verdad? Y finalmente, en el top 3 de traiciones más dolorosas del anime, pues estaría definitivamente la traición de la clase burguesa. Porque vamos a ver que la clase burguesa pues va a liderar las llamadas revoluciones burguesas, valga la redundancia. Revoluciones como, ahorita las vamos a mencionar, pero revoluciones como la Revolución Francesa, la independencia de Estados Unidos, o de las 13 colonias y las independencias de diferentes colonias de América, ¿no? Entonces pongo aquí esto porque van a ser los burgueses los que van a encabezar todos estos movimientos que se opusieron precisamente a las monarquías absolutistas o a las estructuras sociales que las respaldaban como la iglesia, ¿no? Entonces aquí vemos una imagen que si ustedes saben un poquito de historia, saben que luego la burguesía en Francia es la que promueve la decapitación del rey, ¿no? Cosa que nunca se había visto antes. Entonces la burguesía durante todos esos 3 siglos fue cada vez madurando como clase social y va a estar finalmente lista a fines del siglo XVIII para quitarle el poder al que antes era su aliado, que era la monarquía absolutista. En pocas palabras, así como Owe, el maestro Owe, va a decir, mi momento ha llegado, y sí llegó, porque vamos a ver que entonces este grupo va a encabezar las llamadas revoluciones burguesas, ¿no? Revoluciones burguesas, como ya les dije, pues ahí estarían la Revolución Francesa, que fue la que se desarrolló de 1789 a 1799, la independencia de las 13 colonias, que hoy conocemos como Estados Unidos, que duró de 1775 a 1783, y finalmente pues las independencias de las colonias de España en América, y pues obviamente la que más nos interesa es la independencia de la Nueva España, que hoy sería pues México, y que duró 11 años este movimiento de 1810 a 1821. Ahora, antes de entrar de lleno a la independencia de México, hay que ver otras causas, ¿no? Específicamente, aparte de la revolución industrial, también hubo algo que se llamó la revolución científica. Y van de la mano, ¿no? Ciencia y tecnología. La revolución científica también fue liderada precisamente por la burguesía europea y este movimiento pues se desarrolló del siglo XVI al siglo XVII y va a ser liderada por estos burgueses y van a surgir figuras icónicas, grandes científicos o los que van a conciliar la llamada ciencia moderna como Galileo Galilei, René Descartes, también Francis Bacon, Isaac Newton,
Todos esos pensadores o científicos o filósofos que van a sentar las bases para el pensamiento científico moderno, que van a empezar a realizar investigaciones, a dotar a este nuevo método de investigación pues de sus propias reglas, ¿no? Y que van a comenzar a proponer una nueva visión del mundo, una visión cada vez más racionalista, ¿no? Y naturalista también. Y de hecho, gracias a la revolución científica es que va a surgir en el siglo XVIII lo que se conoce como la Ilustración o el movimiento ilustrado, ¿no? Que es un movimiento que basándose en la ciencia y la razón busca ahora sí expulsar todas estas creencias que eran parte del antiguo régimen o que sustentaban al antiguo régimen de la monarquía absolutista en Europa, ¿no? Es decir, el absolutismo, la ignorancia y la superstición religiosa. Entonces se le llama movimiento ilustrado porque en el siglo XVIII grandes pensadores, sobre todo los filósofos franceses y alguno que otro inglés por ahí o estadounidense, ¿sí? Ingleses y franceses sobre todo, van a darle con todo, van a empezar a criticar y van a decir, eso ya está viejo, está caducado, ¿por qué tenemos que seguir haciendo lo mismo? Fuera con los reyes, fuera con la iglesia, fuera con la superstición religiosa, ¿no? Entonces, ellos creían que la ciencia, la educación, la razón, todo esto iluminaba y liberaba a las personas, ¿no? De ahí que se creyeran muy iluminados, ¿no? Entonces, podríamos decir otro meme por aquí, ¿no? A esta sería la monarquía al hallarse acorralada por la burguesía ilustrada, ¿no? Ahora sí se va a sentir traicionada, como dice Palpatine en esta escena, ¿no? It's treason then. En este caso no es traición, it's reason, porque recordemos que para el movimiento ilustrado la base del progreso va a ser la razón del ser humano, no la superstición, es la que le va a ayudar a progresar, a desarrollar la ciencia y la tecnología. Y aquí surge el ideal moderno. De hecho, la modernidad surge aquí, la idea de la modernidad, de que con la ayuda de la ciencia y la tecnología y sobre todo de la razón, el ser humano va a ser capaz de acabar con la ignorancia, con las guerras, con las enfermedades, con el atraso, etcétera, etcétera. Si se cumplió o no, eso ya lo veremos en Historia Universal, porque hay quienes dicen que esto no se cumplió, ¿verdad? Pero eso ya lo veremos, no les quiero spoilear la clase de Historia Universal. Entonces, el movimiento ilustrado que se origina en Francia sobre todo y se extiende al resto del mundo, lo impactó a todo el mundo, Occidente definitivamente, se basó en dos ideales, ¿no? Que es la duda metódica, esta idea de que tienes que dudar, tienes que ser crítico y pensar, y dos, la fe en el progreso, ¿no? Esos son los dos ideales del movimiento ilustrado. No es casualidad que a fines del siglo XVIII, aparecen, por ejemplo, estos dos personajes en Francia que son Diderot y D'Alembert. Perdón, pero yo no sé francés, pero creo que así se pronuncia. Estos dos cuates que dijeron, bueno, si lo que va a liberar a la gente de la superstición y que le va a ayudar a cuestionarse y a irse en contra del antiguo régimen es el conocimiento, pues ¿por qué no creamos una enciclopedia, ¿no? Una enciclopedia donde estén concentrados todos los conocimientos científicos más avanzados de nuestra época. Y pues Diderot y D'Alembert son los que crearon la famosa enciclopedia o diccionario razonado de las ciencias, las artes y los oficios, que era una enciclopedia increíble donde se contenían muchos ensayos con los que pretendían, pues ahora sí que recolectar todo el conocimiento más avanzado de su época, ¿no? Y tiene mucho sentido, va muy acorde a los principios o a los ideales ilustrados. Podríamos decir, hago un paréntesis, que esta enciclopedia de Diderot y de D'Alembert es como el abuelito de Wikipedia, ¿no? Por así decirlo, aquí tenemos este meme de Wolverine viendo así como al pasado, a la nostalgia, extrañando a su antepasado, la enciclopedia de Diderot y D'Alembert. Entonces, algo que va a suceder es algo muy interesante, es que, o sea, vean cómo la historia es más compleja. Porque si bien es cierto que los filósofos ilustrados criticaron a los reyes, criticaron a la iglesia,
los reyes y la aristocracia pues van a como a tomar algunas cosas del movimiento ilustrado y otras cosas las van a desechar. Se va a dar como una mutación, ¿no? Como que van a decir, esto sí me gusta de la ilustración y esto no. Entonces, ahora sí que la monarquía europea y la aristocracia, cuando vieron el movimiento ilustrado del siglo XVIII y sus ideas, dijeron, voy a tomarlo, pero me ofende muchísimo. Y esto va a dar origen a algo muy extraño, una mutación extraña que se conoce como despotismo ilustrado, ¿no? Despotismo es un concepto que hace referencia a los reyes déspotas, a los que antes gobernaban sin que les importara nada de lo que pensara su pueblo, ¿verdad? Como el rey Luis XIV, ya lo vimos. Entonces, pero se le llama ilustrado porque eran déspotas, pero hoy sí adoptaron algunas de las prácticas ilustradas, ¿no? Entonces les digo, es una mutación, un híbrido muy extraño, porque eran reyes, pero sí adoptaron en sus gobiernos algunas mejoras del movimiento ilustrado. Si existía un lema que pudiera resumir lo que creían y practicaban estos reyes, era todo para el pueblo, pero sin el pueblo. Y entre estos reyes déspotas ilustrados van a estar Federico II en Prusia, Catalina II en Rusia, José II en Austria y Carlos III en España. España no va a ser la excepción. Estos reyes iban a impulsar la modernización, la industrialización en sus reinos, en sus imperios, mejoras en sus formas de administrar las finanzas, van a invertir en educación, en artes, etcétera, pero sin cambiar las estructuras sociales, sin cambiar el tipo de gobierno, sin darles a todos a los súbditos la categoría de ciudadanos, sin dejarlos votar. No, 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 ellos siguen tomando las decisiones, ¿no? En el caso de España, pues ahora sí que en el Imperio Español surge algo muy interesante. Vayámonos un poquito atrás. No se nos olvide que de 1500 más o menos hasta 1700, en el Imperio Español gobernó la familia real que se conoce con el nombre de la familia de los Austria-Habsburgo. Ahí a la derecha aparecen sus símbolos, ¿no? Sus escudos. Sin embargo, en el Imperio Español hubo un cambio muy importante en 1700, hubo una guerra y todo, ya no la vamos a mencionar aquí, pero ocurre un cambio en la casa o la dinastía que gobernaba España. Ya no van a ser los Austrias-Habsburgo, sino que van a comenzar a gobernar ahora los Borbones. Y la casa real borbona era de origen francés. Recordemos que en Francia es donde surge el movimiento de la Ilustración con todas estas ideas que la enciclopedia, que la razón y todo esto, o el llamado liberalismo, que ahorita lo vamos a ver, surge en Francia. Entonces estos reyes borbones que luego vienen a España y empiezan a gobernar a partir de 1700 hasta ahora sí que la independencia de México, pues trajeron con ellos todas estas ideas ilustradas y algunas las van a aplicar, las que les convenían obviamente. Entonces, estos reyes, por ejemplo, Felipe V y Carlos III, que gobernaron en el Imperio Español y obviamente en la Nueva España, pues en el siglo XVIII, más o menos de 1700, por así decirlo, estoy resumiendo a 1800, pues ellos van a aplicar algunas medidas, ¿no? Algunas mejoras que se sustentaban en los ideales ilustrados. Por ejemplo, reformas de Felipe II, estímulos a la industria manufacturera, modernización de la marina de guerra, reorganización del ejército, fomento de la agricultura y ganadería, nuevos estancos del Estado, aumento de impuestos, bla, bla, bla. Y Carlos III, pues ahí vemos ahí también la reorganización del territorio en intendencias, restricciones a las órdenes religiosas, desamortización parcial de sus bienes, promulgación de ordenanzas y tribunales de minería, reorganización de la administración y burocracia, etc. Entonces todas esas reformas que son las llamadas reformas borbónicas, pues son reformas que pretendían modernizar el aparato burocrático o hacer más eficiente la recaudación de recursos para que esos recursos luego fueran a manos del rey, obviamente, es decir, a la metrópoli, a España. Pero vemos que aunque sí se impulsan las artes, la educación, incluso la Nueva España es la época en la que se crean muchos institutos de educación superior, ¿no? Colegio de minería, de las artes de San Carlos, etcétera, etcétera.
En realidad todavía en esta época no hay un cambio en el orden jurídico, al menos no hay en el Imperio Español, ¿verdad? Entonces es un despotismo ilustrado. Y la ilustración está basada ahora sí que en este movimiento que se llama liberalismo, ¿no? El liberalismo es promovido desde Francia e Inglaterra por estos personajes que son muy famosos, estos filósofos o pensadores políticos, empezando por John Locke, John Locke, Montesquieu, Rousseau, Voltaire. Los últimos tres son franceses. Pero empezando por John Locke, vamos a ir viendo qué propuso cada uno de ellos, que son los, entre comillas, padres del liberalismo político. John Locke, por ejemplo, lo que proponía era lo siguiente, que la soberanía radicaba en el pueblo. El parlamento, quien elabora las leyes, es depositario de dicha soberanía. Todo ser humano tiene derecho a la propiedad, la libertad y la felicidad. Montesquieu es el cuate que en pocas palabras propuso la división de poderes. Eso que hoy conocemos como el poder ejecutivo. Él decía que el ejecutivo en aquella época era el rey y los ministros, el legislativo era el parlamento, el judicial con la función de hacer cumplir las leyes, ¿no? Entonces, esa división tripartita del poder se la debemos, esa idea, a Montesquieu, a este filósofo francés. Rousseau, él propuso que la democracia directa como forma de expresión de la soberanía popular. El Estado no es un producto es un producto, perdón, del pacto contrato social para Voltaire, perdón, para Rousseau. Y finalmente para Voltaire, él decía que él promovía la separación, firmemente la separación entre la iglesia y el Estado. Él creía que se debía promover la tolerancia, la libertad de cultos y de expresión. Se le acuña esta famosa frase de no comparto lo que dices, pero defenderé hasta la muerte tu derecho a decirlo, ¿no? Entonces vemos cómo todo esto es parte del movimiento llamado liberalismo político, que es la base del movimiento ilustrado. Pero además del liberalismo político, también se gesta el llamado liberalismo económico. Y los padres del liberalismo económico, pues van a ser esos dos pensadores que son Adam Smith y Francois Knipe. Lo digo así porque la verdad tampoco sé cómo se pronuncia. Pero estos dos cuates propusieron lo siguiente. Por ejemplo, Adam Smith decía, él defendía el libre mercado. Decía, debe asegurarse el derecho a la libre empresa, no más gremios medievales, porque recordemos que en la Edad Media no podías tú ser parte de cualquier gremio o oficio. Solo había gremios a los que solo accedían cierto tipo de personas, los más privilegiados, ¿no? Entonces él decía que debía asegurarse el derecho a la libre empresa, que tú pudieras trabajar en lo que tú quisieras, al negocio que tú quisieras, y a la libre competencia. El Estado, para Adam Smith, no debía intervenir en la economía, ya que ésta se debía regular a sí misma mediante las leyes naturales del mercado. Y por otro lado, Francois Quesnay, porque no sé cómo se pronuncia, disculpen, proponía esto que es la laissez-faire, la laissez-passer, deja ser, deja pasar. Él decía que la riqueza no radica en los metales acumulados, que era una idea muy propia de los siglos XV al XVIII, el llamado mercantilismo, sino en las tierras productivas, y el Estado no debía intervenir. En pocas palabras, el liberalismo económico era eso, no intervención del Estado en la economía, debía dejar que la economía fluyera solita, ¿no? Se autorregulara, por así decirlo. Este sería el Estado ante la economía según estos dos pensadores, ¿no? Como dice el famoso personaje el guardián, ¿no? De la serie de Marvel de What If, no puedo, no debo y no voy a intervenir. Ahora, estas ideas de liberalismo, tanto político como económico, no solo se quedaron en ideas, se pusieron en la práctica. ¿En dónde? Bueno, pues por primera vez se pusieron en práctica en Estados Unidos. Recordemos que antes eran las 13 colonias y las 13 colonias pues eran colonias de Inglaterra. Sin embargo, vamos a ver que a partir de 1776 comienza el movimiento de independencia de las 13 colonias, que va a dar como resultado, pues, van a lograr su independencia en 1783 y finalmente, o sea, hablando ya de documentos que son muy importantes, las 13 colonias, pues aparte de crear su declaración de independencia, pues se van a independizar, van a formar una república y la base de esa república va a ser la Constitución de los Estados Unidos de América de 1787.
Entonces Estados Unidos es la primera colonia o las colonias que se independizaron en el continente americano y esto sentó un precedente muy peligroso obviamente para los reyes europeos, ¿no? Fueron la primera nación americana que se logró independizar y eso va a ser como que esto lo van a ver obviamente los vecinos. Acá la Nueva España, los virreinatos de España acá se van a poner las pilas, van a decir, oye, pues si ellos pudieron, ¿por qué nosotros no? O sea, les va a meter la semillita de que ellos también podían ser independientes y ser como los Estados Unidos de América con su propia constitución. Entonces, en Estados Unidos, por ejemplo, una vez que se independizan las 13 colonias y forman Estados Unidos de América, pues forman un gobierno que, como les dije, puso en práctica algunas de las ideas del liberalismo político, como lo puede ser las ideas de Montesquieu, de la división tripartita del poder, porque vemos que desde entonces en Estados Unidos el poder se divide en legislativo, ejecutivo y judicial. Entonces vemos que las ideas del liberalismo no se quedaron en ideas, se pusieron en la práctica en naciones como Estados Unidos y se van a poner en práctica en otras naciones. Y en el caso de México, bueno, obviamente México va a buscar como un modelo a seguir, así como esta referencia a la película Los Increíbles, vemos que se me olvidó el nombre del villano. Ay, por favor, alguien ponga en los comentarios. Incredible, creo que es Incredible, ¿no? Que busca siempre imitar a Mr. Increíble y quiere ser como Mr. Increíble. Así México o algunos políticos mexicanos desde que se estaban independizando, miraban hacia Estados Unidos, hacia el vecino del norte y decían, hay que imitarlo, queremos una constitución, queremos ser una república como Estados Unidos, yo quiero ser como Estados Unidos, en pocas palabras. Además de Estados Unidos, vamos a ver que otro movimiento político que se basó en las ideas del liberalismo político y económico, pues va a ser la Revolución Francesa, que va a tener como consecuencia la redacción de un documento clave definitivamente para la historia universal y que sigue teniendo efectos hasta el día de hoy, que es la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Es el documento cumbre de la Revolución Francesa. Que recordemos que la Revolución Francesa es el movimiento que acabó también con la existencia de los reyes en Francia, ¿no? Y la decapitación, literal acabaron con el rey de Francia, ¿no? Y su esposa. Entonces, este documento es clave porque ese documento, pues, fue aún más radical, ¿eh? El movimiento de la Revolución Francesa fue más radical que la independencia de las 13 colonias o de Estados Unidos, porque este sí cambió el orden jurídico, como lo vamos a ver más adelante. La Declaración del Hombre, de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, es la base que, o sea, sobre la que se sostienen muchas de las constituciones de hoy en día, incluso la ONU. Este documento va a promover, por ejemplo, la idea de la libertad de expresión por cualquier medio, la libertad de prensa, la presunción de inocencia, muy importante también, etcétera, etcétera. Y obviamente, pues también estableció los derechos naturales del hombre, ¿no? Como la libertad, la propiedad, la seguridad, la resistencia a la opresión, etcétera, etcétera. Un documento clave en el que luego este documento fue referente para todas las naciones que luego se independizaron en América, ¿no? Un paréntesis ahorita que dije del hombre, dato curioso, poquito después, porque creo que la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano se va a redactar en 1789, justo cuando inicia la Revolución Francesa, poquito después de la toma de la Bastilla, si no mal recuerdo. Poquitos años después, creo que en 1790 y pico, se crea la contraparte, que es la Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana, ¿no? Para no quedarse atrás, obviamente. Pero bueno, eso ya es otra historia, muy interesante. Ahora, entonces todo esto que ya mencionamos, estas son revoluciones burguesas que se basaron en las ideas del liberalismo político y económico, movimiento que fue promovido por estos pensadores que ya mencionamos, que son como los Avengers del liberalismo, ¿no? Son John Locke, Montesquieu, Rousseau, Voltaire, Adam Smith, Keith Snake, que no sé cómo se pronuncia todavía. Pero vamos a ver que en el mundo, pues obviamente no a toda la gente le gustan los cambios y menos cuando se trata de cambios tan abruptos y profundos que pretendían acabar con 300 estructuras económicas, sociales y políticas con más de 3 siglos de existencia.
Entonces, obviamente, en esa época hubo gente que pensó aquí como, como en esta escena de Peter Parker, de Spider-Man de Tobey Maguire, ¿no? Alguien debe detenerlos, ¿no? Y obviamente va a haber personas que van a intentar detener el avance del liberalismo en el mundo y van a ser los llamados conservadores. Es decir, siempre a lo largo de la historia, la historia siempre ha sido dialéctica, ¿no? Hay una tesis, una antítesis y una síntesis. Entonces siempre, o hay un dualismo en la historia, ¿no? Entonces, en el caso del liberalismo va a tener su contraparte, que va a ser el conservadurismo. Pero antes de hablar un poquito más del conservadurismo, tenemos que señalar que en el caso de la independencia de México, que también va a ser una revolución burguesa, y va a ser burguesa porque es promovida precisamente por esa clase, por los criollos, sobre todo, no se nos olvide que vimos en Historia de México 1 que la independencia de México se va a consumar en 1821, en septiembre de 1821, precisamente no a expensas del bando conservador o más privilegiado, sino que van a ser los mismos realistas los que van a decir, híjole, ya no nos conviene seguir siendo parte del Imperio Español. O sea, recordemos que en septiembre de 1821, cuando entra el ejército trigarante, una vez que Agustín Iturbide y Vicente Guerrero se echan la mano y se consuma la independencia, pues es precisamente porque los conservadores o los realistas como Iturbide y toda la élite peninsular, la iglesia, etcétera, y militar también, no vieron con buenos ojos seguir siendo parte de España y van a coincidir con los insurgentes, van a decir, pues sabes que sí es cierto, mejor ya no hay que ser parte de España, porque en 1821 desde España, desde la metrópoli, ya se iba a implementar una constitución de corte liberal y eso iba a acabar con ciertos privilegios precisamente pues de la élite colonial y eso no lo vieron con buenos ojos. Entonces me dijeron, el enemigo de, ya me confundí, el enemigo de mi enemigo es mi amigo, algo así. Entonces va a ser medio extraño, pero van a terminar coincidiendo ambos insurgentes y realistas y por eso ambos se pusieron de acuerdo para independizarse de España. Ahora, una vez que se independiza México y deja de ser el virreinato de la Nueva España, no se nos olvide que no la tuvieron fácil, porque por un lado, durante el mismo proceso de independencia, los comerciantes españoles o los grandes burgueses que tenían mucho capital salieron huyendo por la inestabilidad que había en la Nueva España e inestabilidad que va a seguir existiendo al consumarse la independencia. Entonces se fue mucho de ese capital y cuando se independiza México está en ruinas, no le queda nada, hay una gran deuda, el país estaba asolado, azotado por todas estas intervenciones y conflictos militares, no había recursos, ahora sí como en este meme otra vez. Es mi ruina. No me queda nada, solamente el hombre araña. Crisis por doquier. Y para acabarla todavía, en México en 1821 estaba arruinado económicamente por la guerra y el mismo ejército que supuestamente el ejército trigarante ayudó, pues ahora sí que a consolidar la independencia, demandaba que se le diera mucho recurso. O sea, no había finanzas, pero el ejército, ahí estaba como el meme este del pez. ¿Me das? Y no es mentira. Se los pongo otra vez con otro meme. En 1821 el gobierno no tenía dinero. Entonces, para ponerles un ejemplo, el erario de ese año eran 11 millones de pesos. Eso es lo que tenía el gobierno. Y el ejército mexicano demandó que se le dieran 10 millones de los 11 millones de pesos. Ahora sí como el meme de Spider-Man, tus necesidades no son problema mío. Ese sería el ejército mexicano. Entonces, para que se den una idea, el gobierno estaba en crisis pues, por la guerra de independencia, por los conflictos y el ejército todavía demandaba una gran cantidad de recursos. No había estabilidad económica. Y el otro gran problema va a ser que una vez que se independiza México en 1821, va a haber un problemón. O sea, el siglo XIX en pocas palabras va a ser como la película el siglo XIX mexicano va a ser como la película de Capitán América Civil War, donde vamos a tener a dos grandes grupos o dos grandes bandos principales.
Por un lado, los monarquistas y por otro, los republicanos. En este caso, en el meme, Capitán América representa a los monarquistas, que a su vez tampoco eran una unidad pues muy unida, valga la redundancia, porque los mismos monarquistas se dividían en dos grupos. Los que apoyaban a Iturbide para que fuera el primer emperador de México, o rey, y los que apoyaban que aunque México se hubiera independizado, querían extenderle una invitación a un rey Borbón o a un familiar de los Borbones para que gobernara a los mexicanos y a las mexicanas. Entonces decíamos, los monarquistas se dividían en dos, iturbidistas y los borbonistas. Y a su vez, en el otro bando que está representado aquí en el meme por Tony Stark, estaban los republicanos que creían que no debía haber una monarquía ya en México, sino que debía haber un gobierno republicano, una república. Pero estos tampoco estaban tan unidos porque a su vez estos se dividían, y los vamos a ver en la siguiente presentación con más detalle, se dividían en republicanos federalistas y republicanos centralistas. Entonces, como ven, la cosa es bastante compleja. Ahora, había cosas con las que los personajes que apoyaron la independencia de México, que consumaron la independencia de México, o los actores como la iglesia, la élite militar, Iturbide, etcétera, o los criollos, algunas cosas del liberalismo sí las aceptaron y otras no tanto. Por ejemplo, pues la soberanía nacional, ahí sí nadie dijo nada en contra de eso, ¿verdad? Claro, todos querían que México fuera una nación independiente. La división de poderes también, como que ahí sí nadie, no muchos dijeron nada en contra, una vez que se independizó México. Esto lo apoyaba la mayoría. Pero aquí viene lo bueno, donde ahí sí hubo conflictos, y lo vamos a ver que va a haber conflictos, y ahí diferían los diferentes proyectos de nación propuestos ya sea por iturbidistas, borbonistas, centralistas o federalistas, son en estas llamadas gemas del liberalismo, en estos puntos que proponía el liberalismo, que eran la igualdad jurídica de todos los ciudadanos, el libre mercado, la propiedad privada, la democracia. Ahí sí, ahí es donde precisamente se van a dividir en facciones, ¿no? En general entre conservadores y liberales, porque pues obviamente los conservadores, y es un término muy general, pero digamos que los conservadores lo que querían era conservar los fueros o privilegios de la iglesia, del ejército, y en ese sentido no estaban de acuerdo con la igualdad jurídica del liberalismo, que proponía que todos fueran juzgados por igual. O tampoco no estaban muy de acuerdo con la propiedad privada, el libre mercado, ¿verdad? Porque eso le daban en la torre a la iglesia o incluso a las comunidades indígenas, como lo vamos a ver más adelante. O la democracia, ¿no? Eso también. En particular la Iglesia Católica, por ejemplo, volviendo a retomar esta idea, la Iglesia Católica y las comunidades indígenas se resistieron durante mucho tiempo a usar sus tierras para producir más riqueza. ¿Sí? No se nos olvide, el liberalismo económico es lo que quiere. En un contexto capitalista no puedes tener tierra sin producir, porque a lo que el capitalismo le interesa es que todo fluya, que fluya mucho la riqueza, que tu tierra produzca. Pero esas instituciones que eran más antiguas, que eran desde la época colonial, tanto la iglesia como las comunidades indígenas, no pensaban en esta dinámica capitalista. La iglesia católica, por un lado, solo pensaba en acumular riquezas y territorios. Y ya, mientras que las comunidades indígenas producían, pero solo para el autoconsumo, no para exportar a otros mercados regionales, ¿no? O fuera de la nación, ¿sí? Entonces son dinámicas que se oponen al liberalismo político más exacerbado, radical. Entonces va a haber grupos aquí en México, después de la independencia de 1821, que se van a oponer. Van a haber conservadores que intentan conservar esos privilegios de las estructuras coloniales. Y no son los únicos, es una tendencia al conservadurismo que se está gestando desde Europa. Ya desde 1815 vamos a ver que, por ejemplo, en Europa en ese año se llevó a cabo el importante Congreso de Viena, que es un congreso en el cual se reunieron ahí los representantes de los gobiernos de varios países europeos que habían sido perjudicados negativamente por las invasiones napoleónicas. Si vieron la película de Napoleón, si no, véanla por favor, la que acaba de salir, se van a dar una idea. Napoleón invadió toda Europa, el cuate era un genio militar y obviamente cuando ya derrotaron a Napoleón, pues lo que querían estos reinos o estos gobiernos era
que todo volviera a ser como antes, ¿no? Aplicar un reverse. Primero, que se volvieran a restablecer los límites o las fronteras políticas que existían antes de que Napoleón invadiera todos estos territorios. Pero por otro lado va a haber un regreso, va a haber un retorno o va a avanzar con todo el conservadurismo. En todos estos reinos o lugares quieren volver al antiguo régimen, quieren que se acaben todos estos cambios producidos por el liberalismo tanto político como económico. ¿Sí? Entonces, vamos a ver que el liberalismo, perdón, el conservadurismo si el conservadurismo como un movimiento filosófico y político o como un conjunto de ideas se consolida en Europa. Algunos al principio de estos padres del conservadurismo en Europa, al principio sí apoyaron algunas ideas liberales, o cuando menos apoyaron, por ejemplo, la independencia de Estados Unidos, porque veían que, bueno, apoyar la independencia de las 13 colonias no se veía como algo muy radical, porque incluso tomemos en cuenta, el caso de Estados Unidos es muy interesante porque aunque sí se aplicaron algunas ideas de liberalismo político, fueron muy pocas o muy limitadas. Se independizó Estados Unidos, sí se aplicó, por ejemplo, la división de los tres poderes que venía de Montesquieu, pero en cuanto al orden o al sistema económico, la manera de funcionar la economía no cambió mucho. Tampoco el orden jurídico, porque, por ejemplo, recordemos que en Estados Unidos se mantuvo la esclavitud. Incluso después de que ya se habían independizado, la esclavitud fue base de la economía, ¿sí? Entonces, y el orden jurídico, el estatus de los esclavos, o sea, ellos no podían votar, no eran considerados personas, ¿no? Completamente. Entonces, ¿se dan cuenta? No cambió mucho el orden jurídico ni el sistema colonial de Estados Unidos. Entonces, por así decirlo, como en este meme de Shrek, nuevamente, ya saben, Shrek es cultura, Shrek es vida. Así es Estados Unidos, ¿no? Como en este meme de Shrek o esta referencia. Pues, no me siento diferente. ¿Me vio diferente? Yo te veo igual de burro. Tal vez no funciona en burros. Estados Unidos en sí, sus estructuras socioeconómicas no variaron mucho, nada más su forma de gobierno, pero ya. Ahora, el caso de la Revolución Francesa, ahí en la Revolución Francesa sí se aplicaron todas las ideas del liberalismo político y económico, se fueron con todo, porque recordemos que pues ahí sí le dieron en la torre, acabaron con el rey, le cortaron la cabeza, a María Antonieta también, entonces ahí fue lo más, ahí sí el liberalismo se aplicó con todo, no fue limitado, y sí hubo un cambio socioeconómico tremendo. Entonces, muchos de los padres del conservadurismo, como Edmund Burke, por ejemplo, él era un pensador inglés. Aunque era el inglés, él sí apoyó la independencia de Estados Unidos, estuvo de acuerdo, pero cuando vio la Revolución Francesa, ahí se horrorizó y dijo, eso no está bien. Y se volvió muy crítico y él empezó como a tirarle hate, por así decirlo, o a redactar en contra, se fue con todo en contra del liberalismo más exacerbado típico de la Revolución Francesa y empezó a decir que pues estaba en contra, ¿no? De que los derechos promovidos o los ideales promovidos por la Revolución Francesa estaban en contra de la tradición, del derecho consuetudinario. El derecho consuetudinario era aquel derecho que se basaba en las normas, en las tradiciones, en la moral, etcétera. Y se lanza en contra del liberalismo, por algo él es considerado el padre del conservadurismo en Europa y con otros más, ¿no? Por ejemplo, otros pensadores muy reconocidos de aquella época, conservadores, que le van a dar forma al pensamiento conservador estaría René de Chateaubriand, ¿no? Que es francés, ¿no? Que también, él también se lanza en contra de todos los ideales del liberalismo político que se vieron reflejados en el movimiento francés. Él critica todo esto y defiende a capa y espada, pues, los ideales del antiguo régimen que él es un escritor considerado como un escritor político romántico porque él defiende a capa y espada los ideales del antiguo régimen como la nobleza de la fe católica, la moral, la tradición y sobre todo estos pensadores que defendían a capa y espada los estamentos. Ellos critican todo eso. Critican todo lo del liberalismo y definen a capa y espada la idea de que la sociedad estamental, que ya explicamos hace rato, es natural al ser humano, ¿sí?
Y también defendían la idea de que la iglesia católica, era la única que debía regir la cultura y la moralidad en las sociedades. Y bueno, todo esto va a terminar impactando en el caso también de México. Y como ya mencionaba, en México es muy curioso porque aquí la independencia la van a lograr los dos bandos que antes se andaban matando. Los insurgentes criollos, que ya para 1821 eran representados, ya eran los últimos bastiones del ejército insurgente liderados por Vicente Guerrero, que está aquí en la presentación a la derecha, y que va a terminar aliándose. Este insurgente se va a terminar aliando con Agustín de Iturbide, ¿no? El que encabezaba al ejército realista, al otro bando, ¿no? A la élite, a los privilegiados de la Nueva España. Pero los dos se van a aliar porque, como les dije anteriormente, Agustín de Iturbide y la élite colonial de la Nueva España se dio cuenta de que la Constitución de Cádiz, que se había redactado en 1812, pero no se había aplicado todavía, y que ahora sí el Imperio Español pretendía aplicarla en todas sus colonias en 1821, pues iba a acabar con los privilegios de la élite colonial. Entonces dijeron, no hombre, ni más, ahora sí que mejor nos aliamos con los mismos insurgentes y estamos dispuestos a aceptar este cambio de gobierno, independizarnos de España, pero para que podamos ir conservando nuestros privilegios, que se conserve toda la estructura socioeconómica de la época colonial. Entonces van a decirle fuchi a la Constitución de Cádiz, que era completamente liberal, y es así como se forma el ejército trigarante, ¿no? Con esta bandera que precisamente en sus colores es la primera bandera que lleva representados los colores de nuestra actual bandera mexicana, que son el verde, el blanco y el rojo. En este caso, la bandera del ejército trigarante, que es el ejército de la independencia, que se forma de la unión de estos bandos antagónicos, que era el bando insurgente y el bando realista. Pues ahora sí, en sus mismos colores lo dicen, ¿no? Ahí está, el color blanco representa a la pureza de la religión, el color verde a la lucha de los insurgentes, al bando insurgente o a la independencia, y el rojo a los españoles o a la unión con estos dos bandos, ¿no? Entonces se unen, pero es una unión que no va a durar mucho. Fue muy convenenciera solamente porque a la élite colonial representada por Iturbide y la iglesia y todas estas élites militares no querían perder sus privilegios que iban a perder con la Constitución Liberal de Cádiz. Y no se les olvide, la Constitución de Cádiz fue redactada en 1812, precisamente poquito después de que Napoleón Bonaparte invadiera España. Y los españoles, como una forma de resistencia, se juntan en Cádiz y crean esta nueva Constitución, que no se va a aplicar o no van a poderla aplicar todavía, sino que la quisieron volver a aplicar en 1821, y ahí es cuando los conservadores o los realistas de acá, de la Nueva España, dijeron, ni más, no hombre, se asustaron y dijeron, mejor adiós a eso de seguir siendo colonia, nos independizamos y así conservamos nuestros antiguos privilegios. A final de cuentas, el ejército trigarante, ambos bandos, los insurgentes y los realistas, firman estos documentos que les voy a dejar de tarea luego que los lean y los analicen y los comparen con la Constitución o la Declaración de Estados Unidos, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. En este caso, los documentos clave del acontecimiento de la independencia de México y que los vamos a leer son: uno, el que está a la izquierda, que es el Plan de Iguala, que también es conocido como el Plan de Independencia de la América Septentrional. Septentrional quiere decir del norte. En medio vemos otro documento que va a ser precisamente el Acta de Independencia de México. Y hasta la derecha, al final, están los Tratados de Córdoba. Sin embargo, cuando los vayamos a leer, los vamos a analizar, ustedes los van a analizar de tarea después, se van a dar cuenta que estos documentos nos muestran que la independencia de México, sí, fue independencia, pero fue de carácter conservador, porque en estos documentos vamos a ver que, uno, la religión católica sigue siendo la oficial. Para empezar, eso ya te dice mucho. Dos, en estos documentos se declara, sí, muy independiente México, pero ¿qué tipo de gobierno se establece inmediatamente, según estos documentos? Un imperio, exactamente. Entonces, no va a durar mucho esta alianza porque sí, se independizan de España, pero el gran dilema, aparte de la gran crisis económica, va a ser, ok, primero, ¿cómo le hacemos para
pues, para poder tener buenas finanzas. Nunca va a haber buenas finanzas en el siglo XIX en México. Pero dos, ahora vamos a ver que estos bandos se van a ir fragmentando. Al principio eran aliados, pero luego se van a enfrentar entre ellos mismos, ¿no? Se van a enfrentar y todo el siglo XIX es un enfrentamiento entre estos políticos mexicanos porque cada uno tenía un proyecto distinto de nación. Tenían una manera distinta de ver de visión de México, de cómo debía gobernarse o qué tipo de gobierno debía tener. Entonces, retomando ya para ir concluyendo, no se les olvide que después de la independencia había varias facciones, ¿no? Algunos los dividen en conservadores y liberales, pero siendo más detallistas, tenemos a los monarquistas, que en este meme de Avengers están representados de color rojo, ¿no? Iron Man y T'Challa, ¿no? Black Panther. Y estos a su vez, los monarquistas dijimos que se dividían en borbonistas, que eran los que querían que México fuera independiente, pero que viniera un rey o un miembro de la familia Borbón a gobernarnos. Y por otro lado estaban los iturbidistas que querían que fuera Agustín Iturbide el que gobernara el primer imperio mexicano, que va a hacerlo, definitivamente. Y aparte en este bando, en el bando conservador, por así decirlo, está aparte aquellos que eran más conservadores moderados. Los conservadores radicales eran los monarquistas, que ya los mencionamos, son los de rojo. Pero los conservadores moderados eran los que apoyaban más bien la república, ¿sí? Eran republicanos, pero eran conservadores porque eran republicanos centralistas. Ellos apoyaban la idea de que sí debía haber una república, pero que el poder central debía tener el control, debía ser un estado fuerte y que el gobierno central fuera el que designara a los gobernadores de las provincias, ¿no? Pero a largo plazo vamos a ver que este conflicto entre conservadores, ya sea monarquistas o republicanos centralistas, en contra de los liberales más radicales que eran los que apoyaban, aquí no se ven en el meme, pero imagínenselo, recuerden que en la película está el otro bando que está liderado por el Capitán América, ese bando serían los liberales o los republicanos federalistas, ¿no? Y se van a estar dando en el siglo XIX, las siguientes décadas, después de 1821, varias décadas se van a estar dando con todo entre ellos mismos. Y mientras tanto se van a descuidar porque ¿quién viene? Exacto, viene Thanos. Thanos ya viene, como diría Hulk, ¿verdad? Y va a llegar y los va a agarrar desprevenidos, heridos por las pugnas internas. Luego esto va a explicar por qué México no va a poder hacer frente también a las amenazas de los imperios, ¿no? Primero de Estados Unidos o de las amenazas extranjeras como Francia y luego que España, Inglaterra quieren venir para acá a saquear los recursos, ¿no? Entonces esto fue una gran desventaja definitivamente. Y ya para terminar, pues habría que resaltar otra cosa, que la consumación de la independencia de México, sí, se independizaron de España, pero se olvidaron los ideales de los antiguos líderes. Los líderes originales del movimiento independentista que fueron Hidalgo y Morelos. Ellos sí querían cambiar las estructuras socioeconómicas, ¿no? Beneficiar al pueblo raso, por así decirlo. Acabar con los privilegios de la época colonial, ¿no? Establecer un nuevo orden jurídico más justo. Iban más acorde a las ideas del liberalismo político y económico venido de Europa, ¿verdad? Pero estos ideales se olvidaron, ¿no? Y los documentos que vamos a revisar, el Plan de Iguala, los Tratados de Córdoba, el Acta de Independencia de México, lo evidencian, como ustedes se van a dar cuenta. Entonces, todas esas demandas sociales de Hidalgo y de Morelos, como diría el meme, pues que estaban pintadas o qué. Y bueno, pues hasta aquí la vamos a dejar el día de hoy. Hasta aquí esta primera parte.